Hola, buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien y cada día mejor. Hoy quisiera hablar sobre los hechos son amores y no buenas razones. Quisiera que este video llegue a todas las personas indicadas o que necesiten o requieran un consejo o una experiencia de vida respecto a este dicho. Eh, He pedido mucho a Dios que si aparece este video frente a ti, es porque quizás necesitas aprender o saber algo de Él que te pueda ayudar en tu vida o puedas aprender de experiencias ajenas para que puedas crecer y madurar. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que tenemos alguna relación de amistad con alguna persona y que hemos tenido una buena interacción respecto a la comunicación y que la hemos considerado parte de nuestra familia y que de un momento a otro empezamos a notar que hay alguna diferencia o que empieza a ceder o empieza a ser diferente o a cambiar su comportamiento hacia con nosotras y no te explicas, se te hace extraño, pero lo tomas como quizás está de mal humor o le sucedió algo. Pasan los días o las semanas y vuelves a ver a esa persona y vuelves a externar alguna opinión o comentario y sientes algo diferente en ella. Y conforme va pasando el tiempo, ves que las opiniones o cuando se expresa contigo o está hablando contigo, quizás hace algún comentario que obviamente no es grato y te entristece. Te entristece porque es alguien a quien tú quieres y aprecias, pero solo guarda silencio. Y cuando tienes la oportunidad, se lo comentas y te hace algún comentario despectivo o totalmente diferente a quien es esa persona que tú quieres. Y luego, después de platicar mucho rato, tratando de aclarar por qué el asunto, te das cuenta que tu pareja, a quien tú amas, le ha hablado a esa persona de ti y le ha hecho observaciones sumamente desagradables respecto a tu comportamiento, a cómo o cómo tú te comportas con ese ser amado. Y tú sorprendida le aclaras al respecto y como que no logra entender y no comprende lo que tú le dices o lo que tú le aclaras a tu amistad. Pero tú, verdaderamente confundido, vas con tu pareja, con la persona que tú amas, y le haces alguna observación de lo que te ha comentado tu amistad, y él, sumamente sorprendido, dice: no sé qué pasa o no sé por qué te habló así. Y te das cuenta, años después, cuando se atreve esa amistad a hablarte o a decirte algo, confesarte que esa persona hablaba, tu persona amada, tu pareja, tu esposo, hablaba muy mal de ti. Y eso te entristece. Pero cuando una persona habla mal de ti con una persona o con una amistad, tú pones en duda lo que te confía esa amistad. Pero luego, tiempo después, llega alguien más y te dice exactamente lo mismo. Y que también lo pones en duda porque tú metes las manos al fuego por tu esposo o por tu pareja o por la persona que tú amas.
y niegas contundentemente que alguien pueda hablar así de la persona que amas. Y muchos años después llega alguien más y externa exactamente lo mismo. Porque esas personas, esas amistades, conocidos o familiares, te aman a ti y te hacen ver de manera dulce, asertiva, lo que está sucediendo o lo que se les dijo respecto a tu comportamiento. Y es cuando tú te sorprendes y sigues poniéndolo en duda lo que te dijeron esas personas. No fue una, no fueron dos, fueron tres o fueron cuatro. Y tú lo pusiste en duda. Dudaste que fuera cierto que tu esposo se expresara de esa manera de ti. Y cuando logras tener un desacuerdo muy grande porque se le ocurrió contárselo a tu hermano y le dijo de manera despectiva muchas cosas de ti, de todo lo que tú derrochas en dinero con préstamos y tarjetas, y todo lo que tú derrochas hacia los demás, y que compras cosas innecesarias, y que solamente saturas los gastos de casa, y que ese hermano te habla por teléfono a ti y te dice todo lo que le fue dicho, pensando que no fuimos educados, mis hermanos y yo, a hablar con verdad, con honestidad y con integridad de lo que pensamos o de lo que hablamos o de lo que se nos dice y que pone en entredicho alguno de nuestros hermanos. Te habla por teléfono ese hermano y te dice de qué fuiste acusado por tu esposo, por tu pareja, y lloras porque no puedes creerlo, pero lo tienes que creer, porque ese individuo que te está hablando por teléfono es tu hermano y le fue dicho de manera asertiva, con dolo, con abuso de su conocimiento. Ahora hablo del esposo, de todas las mentiras que sustentaba y que decía que yo ejecutaba. He mencionado mucho que él tenía una promesa, que él vendería un bien en particular, para que ese bien en particular limpiara nuestras finanzas. Y digo limpiara porque la que sustentaba la casa era yo. Y entonces él quería vender ese bien, quería vender ese bien para que pudiéramos tener una vejez digna, cosa que no cumplió. Yo ya entiendo que no pretendía cumplir. Mas, sin embargo, él fue y dijo a mi hermano que yo pretendía vender esa propiedad, despojarlo de esa propiedad, de ese dinero, para pagar todos mis adeudos. Qué diferente suena a que él hizo un pacto o un acuerdo conmigo que vendería a la brevedad posible esa propiedad para poder liberar sus gastos de todos los adeudos que tenía de un antiguo matrimonio.
y poder tener una vejez digna. Pero él nunca contó que si yo tenía todos esos préstamos, era porque de esos préstamos nos vestíamos. De esos préstamos él se vestía y yo me vestía. De esos comíamos. De esos pagábamos todos los servicios que él no podía pagar. De todas las necesidades que era necesaria sustentar, pero era más fácil echarme la culpa a mí y decir que yo lo quería despojar de sus bienes, siendo que era una promesa desde antes que nos casáramos. Y es triste darte cuenta hasta dónde puedes llegar como ser humano para limpiar tu poca capacidad de enfrentar lo que es un matrimonio y preferir ensuciar el nombre a otra persona, a tu esposa, a tu pareja, con tal de limpiarte tú y salir librado de ello. Yo quedé en shock porque no era la única persona que me lo había dicho, no de esa forma. Pero fuimos enseñados aquí en México a que si te casaste con alguien, debes de continuar con él. Te enseñaron que tú lo elegiste y debes de continuar. Y yo permanecí ahí. Yo permanecí ahí. Por desgracia, no aprendí que Dios me estaba mandando señales de alarma brutales, dichas por otras personas, que a las primeras, por default o en automático, las deseché y puse en duda lo que me decían, hasta que llegó la verdad por parte de mi hermano. Y aún así permanecí ahí. Es muy triste permanecer, quedar con alguien que con hechos son amores y no buenas razones. Sus hechos demostraban en el día a día que no eran amores y no buenas razones, sus excusas. El quererse limpiar conmigo de todo lo que él era incapaz de poder enfrentar en una nueva relación. Es triste darte cuenta que su silencio o su forma de atacar con silencio o de menospreciar era parte de lo mismo, pero tú no lo quisiste ver. Tú no quisiste alejarte de alguien que te estaba causando daño, pensando en que era una pareja que tú habías elegido y que ahí deberías de quedarte. Pero gracias a mi Padre Dios, me hizo darme cuenta muy tarde, pero me di cuenta de la clase de persona con la que me había casado muy tarde, pero me di cuenta. Desgraciadamente, pasó muchos años yo viviendo ahí, viviendo menosprecios, abusos, sometimientos, rechazos, manipulaciones, señalamientos, alejamiento, degradación. Y lo más doloroso, hacerte pedazos tu autoestima.
Hoy estoy aquí, frente a esta pantalla, para decir, abre los ojos ante los hechos que nos negamos a ver que existen dentro de un matrimonio, a los hechos que nos muestran que no son amores, que no te aman y tú sigues ahí. Hechos son amores, no buenas razones, son hechos que me estaban mostrando en el día a día lo que estaba pasando, pero como fuimos educadas y enseñadas que ahí debes de quedarte, y si la persona cuando llega al final del tiempo enferma, entonces entra un verdadero conflicto entre donde si debes de quedarte con esa persona que te ha pisoteado tanto, te ha denigrado, te ha lastimado, ha abusado de ti, ha puesto en entredicho tu honra, ha puesto en entredicho tu integridad y tus valores, y que se comporta de manera grotesca y que se comporta con ofensas o con un silencio absoluto durante meses, y que no te habla y te hace sentir todo el peso de la soledad, todo el peso del abuso, todo el peso de sus intransigencias, y que no le importas. Eso es lo más triste, el estarte debatiendo si debes de permanecer con una persona que ya enfermó, porque hasta que enfermó empezó a sacar otra clase de cobre que yo no conocía, y que ahí estaba y que permanecía, porque eso que sientes en tu corazón en cuanto a que decidiste estar con una pareja y decidiste quedarte ahí, y que al final enfermó, pero se volvió más despiadado contigo, se volvió más intolerante, ofendiéndote más, apartándote más, aislándote cada día más, abusando con palabras, con acciones y con hechos. ¿Quién mandaba ahí? Y que frente a los demás mostraba una actitud frágil, desprotegida e indefensa, mientras que en lo oculto, en la soledad, sabía utilizar bastante su poder. Por ello, remarco que hechos son amores, no buenas razones. Yo sé que esto puede generar una verdadera controversia al decir que debes de decidir seguirte quedando con el nepotismo, el abuso, las intransigencias, los señalamientos, el hostigamiento, el denigrarte, el pisotearte, el hacer el abuso de su poder y denigrarte ante los ojos de los demás, porque Él es primero, porque Él es el que importa, porque Él está enfermo, porque tú lo debes de soportar, porque tú debes de aceptar todo lo que hace contigo. Y hoy vengo a decirte que no. Gracias a mi Padre Dios, me hizo darme cuenta de pronto la clase de persona que era, y darte cuenta de pronto que solo te queda tu dignidad, pero que tomada de la mano de Dios, de mi Padre, de mi Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, hoy estoy aquí, estoy viva y te lo estoy contando, con heridas de batalla, pero aquí estoy, y estoy frente a esta cámara para decirte
que no estás sola. Tómate de la mano de Dios. Confiésale todo lo que vives, todo lo que te pasa, y Él hará que notes y veas cuál debes de ver a la persona que te está dañando. Gracias a Él, hoy estoy aquí. Hoy estoy frente a esta cámara diciéndote, tómalo de su mano. Si necesitas ayuda, búscala. No te quedes callada como yo. Y que todos se quedaron con el concepto que ese Señor les dejó sobre mí. Pero existe Dios que todo lo ve y todo lo sabe. Y cuando tú se lo cuentas, más agradas a Dios. Confiésale lo que vives, lo que viviste, lo que permitiste que sucediera. Y Él hará que tú puedas percibir y ver lo que están haciendo contigo todas aquellas personas que te están lastimando. Recuerda que los hechos son amores, no buenas razones. Los hechos son ejemplos de que las personas te aman, no una justificación. Los hechos son una verdadera arma y un verdadero instrumento de marcar que esa persona quiere estar contigo y te ama, te respeta, quiere estar contigo, quiere pasar el tiempo contigo. Y no buenas razones, no excusas, no evitar lo que decidiste o no tuviste o no tuvo el valor de decirte de frente que no ejecutaría. Hay que ser honestos, íntegros, hablar con verdad, con justicia, no pisoteando a los demás para poder decir soy importante, o no destruyendo a la persona que tienes a un lado para poder justificar lo que no haces ni ejecutas como te corresponde para ser y ser digno como un esposo o una pareja. Estoy aquí como una muestra de agradecimiento a Dios, de decir Dios existe y tan existe que aquí estoy y estoy viva y estoy bien. Hoy ya no estoy cerca de nadie de esas personas. Hoy sé que valgo y mucho. Y si a esas personas les interesa saber quién soy o no, no me preocupa. Mientras Dios sepa quién soy yo, no me importa lo que los demás piensen de mí. Porque quien vivió en ese lugar con esa persona fui yo. Yo fui la que recibí toda clase de insultos, agravios, abusos, denigración, sometimiento, injurias, prejuicios, señalamientos brutales sobre mi persona. Pero aquí estoy viva y estoy bien. Gracias a Dios, a mi Padre, a mi Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, al universo, a quien tú creas. Encomiéndate a Él y Él te mostrará de las personas que te lastiman lo que tienes que ver. No te escondas ante Él. Si necesitas ayuda terapéutica o psicológica, acude a ella. No la evadas. Yo solamente quiero compartirte cómo la reacción de una persona hacia todo tu entorno puede perjudicarte tanto. Ayúdate tomándote de la mano de Dios. Permite que Él esté ahí para ti. Permite que Él entre en tu vida para que te dé esta fuerza, esta fortaleza, esta seguridad y este valor
para seguir adelante, porque todo eso lo tengo gracias a Él. Y para decir, Dios existe. Dios permite que llegue paz a tu corazón, que llegue la alegría, que llegue la bondad, su misericordia, su gracia, su bondad, y que te muestren el gran amor que tienen por ti, quien más te ama, tus hijos, tu familia. Valóralo. Recuerda que los hechos son amores, no buenas razones. Todo tomado de la mano de Dios va a estar bien y va a estar muchísimo mejor. Recuerda que para adelante, porque para atrás ni para tomar impulso. Que tengan linda tarde. Bendiciones.